Thank you. Muchas gracias. Thank you. This is my third day in Buenos Este es mi tercer Aires, día and I en really Buenos feel Aires home. y ya me siento como en casa. And thank you so much Muchas for coming in such gracias large numbers por venir en for the opening of this tanta festival. gente a esta I'm apertura. incredibly honored Estoy muy honrada that you give me this privilege que to open the por festival haberme today. dado este privilegio de I abrir el was thinking festival. how I can open the festival. Pensaba cómo And what would podía be the best to abrirlo do y cómo sería la mejor is to read forma de something very hacerlo. Es personal leer algo muy personal and something which is very emotional to me. y algo que es muy is my own emotivo. Es mi manifesto. propio manifiesto. In the past, so many Antes, artists muchos artistas wrote their own manifesto. escribían sus propios The futurists in manifiestos, the 40s, los futuristas en los the 40, los dadaístas, los surrealistas and so many personal manifestos y tantos manifiestos personales escritos por escritores, poetas, arquitectores, directores. Y yo quiero compartir con ustedes mi propio manifiesto esta noche con ustedes. Un artista, la conducta del artista en su vida. Un artista no debe mentirse a sí mismo u a otros. Un artista no debe robar ideas a otro artista. Un artista no debe hacer concesiones consigo mismo o con el mercado del arte. Un artista no debe matar a otro ser humano. Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. Un artista no debe hacer de sí mismo un ídolo. La relación del artista con su vida amorosa. Un artista debe evitar enamorarse de otro artista. Un artista debe evitar por todos los medios enamorarse de otro artista. Créanme de mi propia experiencia. Un artista, la relación del artista con lo erótico. Un artista debe desarrollar un punto de vista erótico en relación al mundo. Un artista debe ser erótico. Un artista debe ser erótico. La relación del artista con el sufrimiento. Un artista debe sufrir. Del sufrimiento surge el mejor trabajo. El sufrimiento trae transformación. A través del sufrimiento, el artista trasciende su espíritu. A través del sufrimiento, el artista trasciende su espíritu. A través del sufrimiento, el artista trasciende su espíritu. La relación del artista con la depresión. Un artista no debe estar deprimido. La depresión es una enfermedad y debe ser curada. La depresión no es productiva para un artista. La depresión no es productiva para un artista. La relación del artista con el suicidio. El suicidio. Un artista no debe suicidarse. Un artista nunca debe suicidarse. La relación del artista con la inspiración. Un artista debe mirar profundamente dentro de sí en busca de inspiración. Cuanto más profundo mire dentro de sí, más universal se vuelve. Un artista es universo. Un artista es universo. Un artista es universo. La relación del artista con el autocontrol. Un artista no debe tener autocontrol de su propia vida. Un artista debe tener completo autocontrol de su obra. Un artista debe dar y recibir al mismo tiempo. La transparencia significa receptividad, significa dar. Transparencia significa recibir. La relación del artista con los símbolos. Un artista crea sus propios símbolos. Los símbolos son el lenguaje de un artista.
El lenguaje debe ser traducido. Algunas veces es difícil hallar la clave. Algunas veces es difícil hallar la clave. Algunas veces es difícil hallar la clave. La relación del artista con el silencio. Un artista debe comprender el silencio. Un artista debe crear el espacio para que el silencio entre a su obra. El silencio es como una isla en medio de un océano turbulento. El silencio es como una isla en medio de un océano turbulento. La relación de un artista con la soledad. Un artista debe hacerse de tiempo para largos periodos de soledad. La soledad extremadamente importante, lejos del hogar, lejos del taller, lejos de la familia, lejos de los amigos. Un artista debe permanecer mucho tiempo en cascadas. Un artista debe permanecer mucho tiempo explorando volcanes en erupción. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando ríos torrentosos. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando el horizonte donde el océano y el cielo se unen. Un artista debe permanecer mucho tiempo mirando las estrellas en el cielo nocturno. La conducta de un artista en relación al trabajo. Un artista debe evitar ir al taller todos los días. Un artista no debe tomarse su agenda de trabajo tal como lo hace un empleado bancario. Un artista debe explorar la vida y el trabajo solo cuando una idea venga a él en un sueño o durante el día, como una visión que surge como una sorpresa. Un artista no debe repetirse a sí mismo. Un artista no debe sobreproducir. Un artista debe evitar su propia contaminación del arte. Un artista debe evitar su propia contaminación del arte. Un artista debe evitar su propia contaminación del arte. Las posesiones de un artista. Los monjes budistas aconsejan tener solo 9 posesiones en la vida. Una prenda de vestir para el verano, una prenda para el invierno, un par de zapatos, un bowl para comida, un mosquitero, un libro de oraciones, un paraguas, una manta donde dormir y un par de anteojos de ser necesario. Un artista debe estar advertido del mínimo de posesiones que debe tener. Un artista debe tener más y más de menos y menos. Un artista debe tener más y más de menos y menos. La lista de amigos de un artista. Un artista debe tener amigos que alegren su corazón. Un artista debe tener amigos que alegren su corazón. La lista de enemigos de un artista. Los enemigos son muy importantes. El Dalai Lama dijo que es fácil sentir compasión por los amigos, pero es mucho más difícil sentir compasión por los enemigos. Un artista debe aprender a perdonar. Un artista debe aprender a perdonar. Un artista debe aprender a perdonar. Diferentes escenarios para la muerte. Un artista debe ser consciente de su propia mortalidad. Para un artista no solo es importante cómo vive su vida, sino también cómo muere. Un artista debe observar los símbolos en su trabajo como señales de diferentes escenarios de muerte. Un artista debe morir conscientemente sin miedo. Un artista debe morir conscientemente sin miedo.
diferentes escenarios de un funeral. Un artista debe dejar instrucciones antes de su funeral para que todo se haga según su voluntad. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. El funeral es la última obra de un artista antes de su partida. Muchas gracias.